Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Hoy os traigo algo muy especial para mí, ya que me ha costado un mando de PlayStation 5, así que nada, es ni más ni menos que cambiarle los botones a vuestro mando DualSense, como veis aquí en la imagen. Os voy a explicar paso a paso cómo hacerlo y sobre todo tenéis que llevar muchísimo cuidado al hacerlo, ya que es delicadito y ya sabemos que un mando cuesta su dinero. Así que con cuidadito y siguiendo todos mis pasos podréis conseguir tener un mando con este aspecto. Bueno, lo primero que necesitamos, como es evidente, un mando de DualSense de PS5, unas pinzas de depilar para trabajo fino. Y luego por un lado tenemos las piezas de nuestros sticks que vamos a instalar. Las abrimos y aquí vemos que tenemos varias opciones de sticks. Yo, comprobando el tacto del original y de los que vienen aquí, he encontrado unos que tienen cierta rugosidad que van bastante bien en cuanto a agarre. No tienen el mismo tacto que los originales, pero bueno, los dejamos montaditos y los reservamos para instalar después. Ahora bien, trae un destornillador y una uñita para que podamos abrir nuestro mando. Por otro lado, aquí tenemos nuestro pack de botones de color morado lila. Y vamos a abrir el mando. Tendremos que meter la uña por aquí y hacer presión, hacer palanquita hacia arriba y lo sacamos. Haced un poquito de fuerza, no demasiado, es bastante elástico, no se rompe, pero tampoco seáis unos borricos. Vale, ya tenemos la pieza fuera. Y ahora el siguiente paso, quitaríamos los botones L1 y R1 haciendo palanca con la uña. Saldrían los botones sin ningún problema. Vamos a quitar estos tornillos de abajo. Nada, simplemente un destornillador, saldrían fácilmente. Primero al izquierdo y ahora al derecho. Y ahora quitaríamos estos tornillos de aquí arriba, donde están los botones R1 y L1. Quitaríamos esos tornillos y ya podríamos extraer la cubierta del mando haciendo palanca en esta zona media y luego haríamos por los laterales también un poquito de palanca hasta conseguir extraer la cubierta trasera. Vale, ya hemos extraído la cubierta trasera y ya vemos lo que son las entrañas de nuestro mando. Por un lado tenemos que quitar la batería haciendo un poquito de fuerza al final del cable, tiramos hacia arriba y ya la batería quedaría lista. Ahora quitaríamos los flex con las pinzas, ya que son pequeñitos y son complicados de quitar, haciendo un poquito de presión. Son bastante duros, no os preocupéis por eso. Saldría, y esta pieza, por ejemplo, que son las del micrófono y los altavoces, las reservamos para instalarlas después. Ahora quitaríamos estos flex que van relacionados con los gatillos. Primero uno y ahora el otro. Vale, quedaría listo. Y ahora quitaríamos la cubierta para alojar la batería. Simplemente desatornillamos, extraemos la pieza y ya veríamos lo que es la placa de nuestro mando. Quitamos este flex de aquí. Ok. Y hacemos presión sobre los sticks para sacar lo que es la placa. Con cuidadito, que lleva soldados unos cables y si los quitáis la liáis pardísima. Así que nada, con mucho cuidadito lo quitáis, le dais la vuelta como he hecho y quitamos estos tornillos de esta pieza para poder lo que es separar la parte negra del mando, lo que son las entrañas del mando, de la cubierta frontal. Damos los tornillitos con las pinzas porque son un poco complejos de quitar y sacamos lo que es la pieza completa. Y la pieza transparente también habría que quitarla. Ahora quitamos estos tornillos de los gatillos. Los extraemos y ya podríamos separar la parte interna de nuestro mando respecto de la cubierta frontal. Hacemos un poquito de presión, no seáis borricazos. Y ya saldría lo que es toda esta parte. Y tendríamos la cubierta por un lado y lo que es la placa y los gatillos y tal por otro. ¿Qué vamos a hacer? Quitar el touchpad, lo vamos a cambiar también. Viene este kit con lo típico, el destornillador, los tornillos y la uña. Y lo que sería nuestra placa nueva, que va a ir en el mismo color que los botones. Para ello quitaríamos estos tornillos
Y ya saldría lo que es la pieza de nuestro touchpad. Ahora bien, ojo aquí, Cogemos una uña que viene con el kit y vamos metiéndola por la plaquita por debajo para ir quitándole el pegamento, ya que va pegada. Con paciencia y saliva todo sale. Así que nada, ya hemos conseguido separarla y le pondríamos un poquito de pegamento para pegarla en nuestra pieza nueva. Pegamento, a ver, este a lo mejor no es el mejor que hay, pero bueno, es el que tenía en casa. Pega bastante bien. Apretaría un poquito la pieza y ya quedaría listo nuestro nuevo touchpad. Instalamos de nuevo la pieza y pondríamos de nuevo los tornillos que habíamos quitado previamente, poniendo la cubierta por supuesto y pasando el flex. Ahora los tornillitos. Y ahora el izquierdo también. Vale, ya estaría nuestro touchpad instalado. Como veis ha quedado deluxe. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer pues es instalar nuestros nuevos arrows y nuestros nuevos botones. Quitaríamos estas piececitas de plástico, tiraríamos hacia arriba y extraeríamos los arrows. Y ahora pondríamos los arrows nuevos. Mirad bien que va la muesca hacia abajo. Y volveríamos a poner la cubierta esta plástica. Mirad bien que lleva ahí como 4 inserciones. Hacéis un poquito de presión y veis que salen los puntitos esos blancos. Los puntitos esos blancos significan que está bien anclado. Ahora quitaríamos los botones, quitamos la cubiertita y sacamos los botones de una. Cogeríamos los botones nuevos, eso sí, estaros pendientes porque cada botón lleva su posición. Siempre tienen que llegar hasta el fondo. Si veis que no llegan hasta el fondo, es que ese botón no corresponde con su muesca. Echadle un vistacillo e id probando hasta que veáis que entran hasta el fondo. Ok, y ya el último botón. Y ponemos la cubierta como hicimos con los arrows. Ponemos la cubiertita, hacemos presión hasta que aparezcan los 4 puntitos blancos que indican que está bien sujeta. Ok, pues ya tenemos los arrows y los botones y ahora ponemos el botón Options y el botón Share. Simplemente encontrando la posición correcta y no darle la vuelta porque si no se os van a caer. Siempre tenéis que tener la cubierta frontal en esta posición. Y ahora vamos a instalar lo que son los sticks. Haciendo presión hacia arriba, con mucho cuidadito de no cargaros los cables, salen los sticks de una. Y instalaríamos los sticks nuevos. Simplemente tenéis que fijaros en la muesca que tienen e instalarlos en la posición correcta. Hacer un poco de presión hacia abajo. Comprobad que se mueven perfectamente. Y ya estaría ready. Ahora volveríamos a instalar las piezas que hemos quitado antes. Primero esta pieza transparente. Y ahora pondríamos lo que es la parte interna del mando respecto del frontal. Lo pondríamos encima. Miremos que encaja todo bien. Haríamos un poquito de presión. Pasaríamos el flex. Muy importante pasar el flex por su hueco. Como veis aquí. Y pondríamos lo que es la pieza que va encima con los tornillitos para fijar esta pieza de nuevo al frontal. Ponemos la piececita y apretamos los tornillos. Primero el izquierdo y ahora el derecho. Ok, pues ya tenemos fijada de nuevo la parte frontal a lo que es el esqueleto de nuestro mando. Y le daríamos la vuelta a los sticks para meterlos por sus ranuras correspondientes. Cuidado con los flex que queden fuera, que luego los tenéis que volver a conectar. Ok, por ahí. Ahora simplemente buscáis la posición para meter de nuevo los sticks por su ranura. Apretáis un poquito. Ya quedaría listo. Ahora volveríamos a colocar los tornillos aquí para que ya quede fijado y podamos trabajar con los flex sin problema y no se nos desmonte el mando. Tornillito derecho. Y ahora el izquierdo. Como veis ya tenemos fijada lo que es la cubierta frontal al esqueleto del mando. Esta ya no se suelta. Y haríamos pues las conexiones correspondientes. Los flex de los gatillos y el flex azul también.
Con la mano lo podéis hacer perfectamente. Si no os apañáis y queréis hacerlo con las pinzas, pues ya eso a vuestro antojo. Pero yo lo puedo hacer con la mano perfectamente porque son bastante duros y resistentes. Ahora pondríamos el flex del altavoz y del micrófono. Bueno, primero pondríamos el flex derecho. Ahora instalaríamos la pieza que aloja la batería. La atornillamos. E instalaríamos nuestra batería de nuevo. Buscáis otra vez la muesca en la posición correcta, hacéis un poquito de presión y ya quedaría ready. Colocáis la batería en su sitio y ponéis el otro flex que quedaba, que creo que este es el del micrófono. Apretáis un poquito, hacéis un poquito de presión con los dedos y ya quedaría listo. Pues ya tenemos de nuevo la parte... Ya solo quedaría instalar la parte trasera, como veis aquí. Buscamos la forma de encajarlo de nuevo. Apretamos todo muy bien para que quede como si no se hubiera abierto el mando. Ahí hacemos un poquito de presión, que quede todo perfecto y ponemos de nuevo los tornillos que quitamos anteriormente. Primero los de arriba y luego los de abajo. Ok, y ahora pondríamos los tornillitos de aquí abajo. Pondríamos también los botones R1 y L1, simplemente buscando la muesquecilla que tienen, haciendo un poquito de presión. Quedarían correctamente instalados. E instalamos la cubierta negra otra vez. Primero metemos lo que son los piquitos y vamos haciendo presión sobre el resto de zonas de esta cubierta. Comprobamos que nuestros botones se comportan correctamente. Y ahora diréis, no habrás puesto los gatillos. ¿Por qué? Pues básicamente porque tiene una complejidad muy grande. He comprado estas uñitas, por decirlo así, yo lo llamo así, que son adhesivas, que le van a dar un toque súper guapo. Y no tenemos que andar comiéndonos la cabeza, porque instalar los gatillos puede ser tarea de chinos, ¿eh? Y nos podemos cargar el mando. Por un lado tenemos una toallita húmeda y una toallita seca, porque primero vamos a limpiar lo que es la zona, la vamos a secar y vamos a colocar los adhesivos para instalar nuestros nuevos botoncitos de los gatillos. Vale, ahora secamos. Correcto. Colocamos nuestros adhesivos, cada uno en la posición correcta, por favor, fijaros bien. Apretadlo bien, haced un poquito de presión. Y ahora el otro adhesivo, derecho. Ok. Y ahora vamos a retirar lo que es la parte blanca del adhesivo para poder pegar nuestras uñas. Yo os recomiendo el tamaño intermedio porque os puede ir muy bien para shooters y también para otros juegos que no sean shooters, como yo que sé, FIFA, Rocket League. Os lo digo por experiencia porque yo estoy jugando con estas uñas. Si la ponéis muy larga, es más específica de shooters, porque lo que hace es pulsar lo que es el gatillo a mayor velocidad. Así que usad las intermedias. Así no falláis. Apretáis un poquito y ya quedarían completamente instaladas. Comprobáis que se pulsa correctamente. Y el mando ha quedado niquelado. Le damos un poquito de manita de limpieza. Y a disfrutar del mando. Aquí lo tenéis, chicos. Espero que os haya resultado sencillo, entre comillas, porque a mí me llevó un buen rato instalarlo. Pero una vez que abréis un mando, ya la siguiente vez va todo mucho más rodado. Pero bueno, la primera vez ya sabéis que suele ser una mierda, ¿no? Eso dicen. Así que nada, a disfrutarlo. Como veis, funcionan los botones perfectamente y ha quedado súper fachero. Hacemos un pequeño clip de Fortnite para que veáis que funciona perfectamente y ya con esto y un bizcocho lo tendríamos todo resuelto. Bueno, espero que os haya gustado. Abajo en la descripción os dejo los enlaces a todos los componentes que he comprado. Y sin más, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!